tareas, y acuérdense que va a ser la única manera de evaluación, tareas y un proyecto final. Bueno, al día de hoy vamos a revisar, va a ser una clase más corta, vamos a revisar nada más eh, métodos aproximados para diseño de columnas de destilación multicomponente. ¿Ok? ¿Quién de ustedes me había dicho que llevó la terminal de procesos? ¿Ninguno? ¿No? Ok. Entonces, si ninguno llevó la terminal de procesos, Sí, ¿quién dijo yo? yo, Josué. Josué. Josué, ahorita que tomé lista no estabas, ¿no? ¿O sí? Sí, Doc. ¿Ah, sí estabas? Ok. No, Sí, sí aquí estaba. nos faltó Luis Fernando, Melchor, Yareli y Cristian, ¿no? Ok. Entonces nada más, Josué fue el que llevó la terminal de procesos. Y recuerdas haber visto, Josué, el método, se conoce como método aproximado, el método FUG, para el diseño de columnas de separación. Entonces, alguna materia de la terminal ahí se supone que la deben de llevar. Si no, pues ahorita vamos a usar un recordatorio. Sí, sí, creo que sí se habló un poquito. Ok. Vamos a platicarlo En- así, ¿qué se hace a mano? No lo vamos a hacer a mano. La idea es que todo se haga pues con uso de la herramienta computacional, en este caso con Aspen. ¿Ok? Esta, esta alternativa pues es un método aproximado que nos sirve para tener una idea de los intervalos. Acuérdense que en cualquier columna de separación de destilación pues tenemos unas condiciones límite que son teóricas, que son el reflujo mínimo, que el reflujo mínimo que nos daría un número infinito de etapas para una separación, y el otro extremo, el reflujo total, que nos daría el número mínimo de etapas. Y ya en las simulaciones que hemos hecho, recordarán que siempre es necesario especificar el tamaño de la columna, o sea, cuántas etapas tiene la columna de separación y ver qué separación se logra. O sea, repito, es el modo análisis. Entonces, cuando nos piden especificar, hasta ahorita pues hemos dado, pues la columna tiene tantos platos, ¿ok? Pero si nos pidieran analizar la separación de una mezcla, pues no sabemos cuántos platos. Entonces el método FUG es como un acrónimo de las iniciales de las etapas o los que comprende para el método completo. Esto lo vamos a mencionar. Entonces este método, aun cuando es aproximado, nos sirve para tener una idea de cuánto será el número de etapas necesarias en función de la relación de reflujo que se haya especificado. Y el método FUG, aquí estoy marcando aquí, los he marcado, pues tiene que ver con las iniciales ahí. Este método pues lleva una etapa o una parte del proceso pues para determinar el número mínimo de etapas que comprendía que esto sería un reflujo total. Luego lleva otra parte del proceso que es sacar el reflujo mínimo, ¿ok? Que sería el número infinito de etapas. Y luego, pues de esas etapas que en base a esos dos extremos y una especificación del reflujo real en función del reflujo mínimo, con la ecuación de Gilliland se saca el número de etapas requeridas. Por eso ahí se le conoce pues como el método FUG, que es la inicial de cada uno de los autores que en su momento desarrollaron los procedimientos para cada una de esas partes que comprende el método completo. ¿Ok? Y esta pues aplica para separación multicomponente. Ustedes, todo el mundo llevó proceso de separación y ahí pues ya lo hemos comentado y lo revisamos rápidamente acá, el método de McCabe-Thiele, ¿no? Pero ese es para mezclas binarias, lo cual pudiera ser que estén presentes en algunos casos en la industria química de procesos,
pero lo más común pues es que sean quizás mezclas multicomponentes. ¿Ok? Entonces, aun cuando son mezclas multicomponentes, realmente todo el método se basa, dice, en esto que dice aquí, de dos componentes claves. O sea, de esa mezcla multicomponente, normalmente pues vamos a tener una especificación. O sea, qué tamaño de columna requiero para que en el destilado salga tal flujo o tal composición de un componente. Y de la misma manera una especificación para el componente, para la corriente de fondo. Esos dos componentes que tenemos especificados son los que se conocen como componentes claves. Se recomienda para la aplicación de este método y los métodos rigurosos también que vamos a ver, pues, que ordenemos los componentes del más ligero al más pesado. O sea, el que tiene el punto de ebullición más bajo al punto de ebullición más alto. ¿Ok? Porque requiere, bueno, cuando se hace a mano, pues requiere hacer algunas especificaciones adicionales. En el simulador es suficiente con que tengamos la especificación de esos dos componentes. El método total se basa en este diagrama que está aquí, el diagrama que tienes ahí en la figura 9.1. ¿Ok? Entonces, el método inicia con esa especificación. O sea, de esa mezcla multicomponente yo tengo especificado qué pureza o qué flujo individual requiero de dos componentes, uno en el estilado, otro en el fondo. Cuando se hace a mano, que no echa uno, que no usa una herramienta como es el Aspen, requiere la segunda parte que dice aquí. ¿Qué pasa con los componentes que no son claves? Imagínense que tengamos una mezcla de 5 o 6 componentes. Vamos a pensar del propano hasta el octano, ¿no? ¿Ok? Y especificamos como componentes claves, por ejemplo, no sé, el pentano y hexano, que quisiéramos separar, que por una corriente salga tanto de hacer la separación entre C5 y C6, ¿no? Entonces, repito, cuando se hace a mano, se tiene que decir, bueno, ¿y qué pasa con los componentes más ligeros que el ligero clave? ¿Por dónde, por dónde esperamos que vayan a salir? ¿Por qué corriente? Y de la misma manera, ¿qué pasa con los componentes de punto de ebullición más alto que el pesado clave? Repito, para el simulador no es necesario. Y otro punto importante que se hace que no es parte realmente del método FUG. Estamos acostumbrados a que siempre en destilación binaria, pues lo hacemos a una presión específica. Y normalmente, pues a una atmósfera tenemos ahí el diagrama de equilibrio líquido-vapor y a esa presión se trabaja la separación. En el mundo real es que es muy probable que una atmósfera no sea la presión más adecuada para una separación. Y ahí va a depender del criterio. Si nos vamos a las plantas químicas, pues seguramente el criterio es, o sea, cumplir la especificación. Y esa especificación, pues, nos la va a dar, pues, ya sea que nuestra corriente entre a una etapa de reacción o que nuestra separación, pues, ya sea el producto terminado. Entonces, cosas externas nos van a decir, pues, cuál es el grado de separación o de pureza que yo quiero. ¿Ok? Y entonces, para fines industriales, pues se busca, acuérdese que en una columna de destilación, pues tenemos un condensador en la parte superior de la columna y tenemos un hervidor en la parte de fondo de la columna. O sea, en el hervidor ocupamos un agente de enfriamiento. En el hervidor ocupamos un agente de calentamiento. Y por meros criterios económicos, a nivel industrial, dice, pues se busca una presión de operación que me permita que en el condensador yo pueda usar agua como medio de enfriamiento. ¿Ok? Pensando que es el medio de enfriamiento, pues que esté más disponible y que sea que además el más económico. O sea, cumple sus criterios, pero tiene sus limitantes en cuanto a la temperatura
que podamos tener en el condensador de mi columna. En una planta química normalmente se tiene, pues, cuando hay diferentes equipos que algunos trabajan a diferentes temperaturas, pues normalmente se requiere un agente de enfriamiento que puede ser un ciclo de agua. Se tiene una torre de enfriamiento, la cual recibe el agua que viene caliente del proceso, o sea, un agua que se usó para enfriar corrientes. Entonces, esa agua se calentó y la torre de enfriamiento se encarga de bajarle la temperatura para que otra vez se haga el ciclo y vaya otra vez al proceso a enfriar corrientes, a condensar vapores, según los equipos o las operaciones que tengamos en el proceso. Entonces, para usar agua de enfriamiento, pues tiene que haber en el condensador una diferencial de temperaturas, de la temperatura que trabaja, que está la corriente en el condensador con la temperatura del agua de enfriamiento. Entonces tiene que haber un delta T para que pues no se requiera un condensador demasiado grande, para que no se requiera demasiado flujo de agua de enfriamiento. Por lo que les repito, de manera meramente como un criterio económico, se ha fijado, dice, pues de ser posible, hay que buscar la presión de operación que me permita usar agua en medio de enfriamiento, como medio de enfriamiento del condensador, y eso limita que la temperatura del condensador pues, sea alrededor de 120 grados Fahrenheit, que si ustedes la convierten a centígrados, pues son alrededor de 50 grados centígrados, 49 y fracción grados centígrados. Entonces, si en mi mezcla a separar hay componentes que tienen sus puntos de ebullición muy bajos o que son difíciles de condensar, pues no nos va a servir el agua de enfriamiento y tendríamos que usar otro medio como un refrigerante, una salmuera, que ya implica pues costos adicionales. La aplicación del método FUG en el simulador implica que ya hayamos hecho esa parte que está aquí en la figura, la 9.1, que es la determinación de la presión de la columna y el tipo de condensador. Hasta ahorita creo que siempre hemos usado y hemos puesto ahí que el condensador es total. ¿Qué significa? Que todo el vapor que sale en el domo de la columna se condensa, se divide en dos, el producto destilado y la corriente de reflujo. Entonces, repito, en el simulador, pues esa es una operación que tenemos que hacer por separado, que se basa en puntos de burbuja y puntos de rocío, y también son criterios meramente también operativos a nivel industrial. ¿A qué voy con esto? Pues que son unos procedimientos completamente empíricos. No hay un sustento, pues, para decir, por esto, el sustento es económico. O sea, buscar que los costos de operación sean lo más bajos posibles y con eso a lo mejor asegurar utilidad en el proceso. ¿Ok? Luego que la vamos a describir nomás para saber pues qué implicaría el hacerlo a mano. Hacerlo a mano pues implica muchos cálculos que tendrían que hacerse. Luego dice, bueno, ya determiné el tipo de condensador. Dice, ahora vamos a determinar a qué condición o qué pasaría con la alimentación que estoy introduciendo a mi columna. Y también al inicio se hace una suposición, porque recuerden, estamos buscando cuántos platos requiero, o sea, de qué tamaño va a ser la columna. Y aquí me pregunta, dice que vamos a hacer un flash adiabático. Los cálculos de la presión de operación son puros cálculos de punto burbuja y puntos de rocío, que ya vimos cómo hacerlos. Y luego el siguiente, un flash adiabático, pues sigue siendo otra vez, tanto el anterior como esta etapa, son puros cálculos flash que se pudieran hacer con el mismo simulador. ¿Ok? Y luego ya viene ahora sí con la ecuación de Fenske, determinar el número mínimo de etapas, que es el reflujo total. Luego, cuando se hace a mano, hay que verificar cómo fue el estimado que yo hice de los componentes no claves. Si el estimado que yo hice es parecido a lo que calculo con la ecuación de Fenske,
pues continuamos con el diagrama, si no, hay que estar iterando aquí. ¿Cuántas iteraciones? 2, 3, a veces con esas son suficientes. Pero repito, pues eso hace que sean demasiados cálculos para hacerlos a mano, ¿no? Además de las simplificaciones que hay que hacer en cuanto a los cálculos de las entalpías, a las constantes de equilibrio, y hay que hacerlos pues también con algunas simplificaciones. Ok, entonces una vez que ya salí de este ciclo, o sea que lo me calcula con la ecuación de Fenske de las no claves, ya entre una iteración y otra cumplen algún criterio de paro, lo siguiente es sacar el reflujo mínimo con la ecuación de Underwood. Ok, y una vez que tengo estas dos condiciones extremo, Gilliland, otra vez, Gilliland tomó muchos datos industriales, o sea, diferentes columnas, algunas binarias, hasta algunas hasta de 10, 11, 12 componentes, algunas trabajando a presiones inclusive vacío, otras trabajando a presiones muy altas. Él hizo una recopilación lo más que pudo de columnas ya operando a nivel industrial. Y con eso él propuso los graficó, él propuso unas variables para un gráfico XY, en donde el gráfico de la X estará una función de la relación de reflujo y el gráfico de la Y una función de la relación del número de etapas mínimo. Ahorita las vamos a ver más adelante. Y luego, inicialmente era algo gráfico. Como siempre especificamos el reflujo como un múltiplo de reflujo mínimo, pues se podía entrar al eje X, leer el eje Y y como ya conocemos n mínimo, calcular n. Luego vinieron otros autores que ese gráfico lo convirtieron en ecuaciones. Entonces ya es más fácil con una ecuación que estar leyendo en un gráfico que además era logarítmico. ¿Ok? Entonces con eso saco el número de etapas y lo que resta pues es, bueno, de esas 15, 20, 50 etapas que dio, cuántas etapas van a estar en la sección de rectificación y cuántas etapas estarán en la sección de agotamiento. En otras palabras, me va a decir pues en qué plato yo voy a alimentar la corriente de alimentación. Y al final pues se podría hacer con un balance de energía para ver los cálculos de requerimientos energéticos en el condensador y en el hervidor. Eso sería pues platicado, todo el diagrama de flujo. En este capítulo van a encontrar todo el desarrollo, primero para el cómo hacer el estimado de los componentes. Yo les decía, por ejemplo, aquí analizando la figura 9.3, que se recomienda que se pongan los componentes del punto de ebullición más bajo al punto de ebullición más alto. Por ejemplo, si analizamos esta que está aquí, LK, yo les decía, ahorita mencionábamos que tenemos que decir cuáles son los componentes claves. Habrá uno más ligero o uno más pesado. O sea, uno que tiene punto de ebullición más bajo y punto de ebullición más alto, que se conocen como LK y HK. No hay en este caso son dos componentes que se siguen uno al otro. No hay la restricción que deba ser así. Pudo haber sido que el pesado clave sea el NC5 y el isopentano quedara entre medio de los dos. ¿Ok? Cuando decimos que se debe de especificar, en este caso decimos entonces que el NC4 dice es el ligero clave. Entonces aquí está, tendríamos que especificar, bueno, cuánto queremos que salga el ligero clave en una de las corrientes, en uno de los productos. Por balance de materia, se sacaría el otro. Y lo mismo tendría que hacerse para el pesado clave, en este caso el IC5, y otra vez por balance de materia sacar el otro. En este caso, pues yo les decía, cuando se hace todo el procedimiento a mano, no con un simulador, habría que decirle, bueno, ¿y qué pasa con el más ligero que ligero clave? En este caso, vieron que en una primera iteración, que dijeron, bueno, voy a suponer que todos los más ligeros que el ligero clave salgan por el destilado o se analizan los puntos de ebullición. Si los puntos de ebullición son muy cercanos, pues a lo mejor ese componente se va a repartir entre los dos productos. Si los puntos de ebullición no son muy cercanos, pues pudiera decirse que los más pesados, por en este caso que el isopentano, salgan por el fondo.
Y repito, eso es un procedimiento iterativo hasta que dos cálculos sucesivos cumplan un criterio de paro. ¿Ok? Ahorita vamos a platicar. Aquí viene cómo se hace todo el desarrollo de la ecuación de Fenske para sacar el número mínimo de etapas y nada más la vamos a poner aquí al final, ¿no? Porque no vamos a hacer los cálculos a mano. ¿Ok? Lo podemos encontrar en función de composiciones o en función de flujos individuales en las corrientes. ¿Ok? ¿Y qué hay aquí? Cuando decimos que es un método aproximado, que hay muy fuerte, pues dice que hay que tomar una velocidad relativa promedio en la columna. Ya sabemos que la velocidad relativa, pues que la relación de las constantes de equilibrio, pues depende de temperatura, presión y composiciones. Por lo tanto, es difícil que se mantenga constante en la columna. Pues esa es una simplificación fuerte, pues. Entonces sacamos el número de etapas. Lo siguiente es lo que ahorita veamos en el procedimiento, ya conozco n mínimo, se despeja esta ecuación y se calculan los flujos de los componentes no claves. Y es lo que le decía, que hay que hacer un proceso iterativo. Una vez que ya, aquí, distribución de componentes no claves, ¿ok? Y se calculan y se comparan con los que yo supuse. Una vez que ya eso se cumple, viene la ecuación de Underwood para sacar el reflujo mínimo. Ahí tenemos, aquí viene todo el desarrollo platicado. Nomás dice, tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? Y después de hacer todas las operaciones matemáticas, se llega a la ecuación de Underwood, que hay dos versiones, ¿ok? Una ecuación es para cuando todos los componentes salen en las dos corrientes. ¿Eso cuándo se va a dar? Cuando los componentes tengan de punto de ebullición muy cercanos entre ellos. Entonces no podrá haber una separación completa. Se va a repartir los componentes, una parte saldrá por el destilado, otra parte saldrá por el fondo. O puede darse el caso que los componentes tengan de punto de ebullición no tan cercano y entonces sí, algunos, los más ligeros no salgan por el fondo, los más pesados no salgan por el destilado. Por eso se habla de separaciones clase 1, separaciones clase 2, con diferentes procedimientos. Repito que no lo vamos a usar, pues, nomás para que sepan que existe ahí. ¿Ok? Una vez que ya se saca el reflujo mínimo, les decía, viene la correlación de Gilliland, la que yo les comentaba, que o sea, ¿qué hizo Gilliland? La que ahorita les decía, se fue a procesos industriales y tomó, tratando de cubrir un margen amplio, desde mezclas binarias hasta mezclas de 11 componentes, desde líquidos subenfriados hasta mezclas líquido-vapor en la alimentación, desde presiones muy bajas a presiones muy altas, eh, algunas mezclas con puntos de ebullición muy cercanos que tienen volatilidad relativas cercanas al 1, otras muy diferentes. Se trató de cubrir cualquier posibilidad que pudiera surgir. Inicialmente Gilliland la graficó, un gráfico como que está aquí, ven que son escalas logarítmicas, y qué es lo que dice hacer Gilliland, dice como R siempre se especifica como una relación de reflujo mínimo, y el reflujo mínimo ya lo calculé, pues yo puedo sacar la X que él recopiló. Y la línea punteada, la línea continua es lo que representa en base a estas variables que él definió como X y como Y. Entonces se lee aquí, entramos con un valor de la variable X, se lee la variable Y y se despeja N. ¿Okay? Luego hubo otros autores, les digo, que llegaron más adelante y esa X y esa Y la propusieron como una ecuación. Y esa es la que reporta que sí es una ecuación, pero si ustedes revisaran la literatura, pues hay muchas más ecuaciones, inclusive más complejas. Conforme hubo desarrollo de software para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, pues hubo propuestas más complejas, pero con el mismo fin. ¿Ok? Entonces se saca el número real de etapas y luego la última etapa es, bueno, ¿y dónde va a entrar la alimentación? También es una correlación también empírica que está en función otra vez de los componentes claves. ¿Ok?
Ya nos dice entonces, NR significa cuántos platos se me dio, no sé, 30. De esos 30, ¿cuántos van a ser en la rectificación? ¿Cuántos van a ser en la sección de agotamiento? Y el plato de alimentación, pues es el que divide estas dos secciones. ¿Ok? Todo eso que les platiqué, si nos vamos al simulador, si nos vamos al simulador, ustedes se van a la parte a la plataforma de simulación y nos vamos a columnas. Nosotros ahorita hemos hecho simulaciones con la RAFRAC, hemos hecho simulaciones. En RAFRAC hicimos para absorción, desorción, para destilación. Y en la STRAC hicimos para líquido líquido. Y hay una que dice aquí DSTWU. Ustedes ponen el cursor ahí. Dice que es un método corto, un método aproximado. Aquí dice Gwyn Underwood Gilliland. Usan una modificación de la cuestión de Fenske. Algún autor posterior a Fenske vino y le hizo una modificación. Y el autor se llamaba Gwyn, por eso aquí las etapas, en lugar de ser el método Fug, aquí sería el método WUG, ¿no? Con una W. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona este método? ¿Ok? Vamos a tomar aquí mismo algún ejercicio de aquí del fin de capítulo para aplicarle. O podemos usar aquí el ejemplo que viene resuelto, ¿no? Aquí, déjame ver, para este ejemplo está resuelto con otro simulador, pero vamos a ver, el ejemplo dice 9.1, o podemos dejar ese para que ustedes lo practiquen y tomar uno que nos haga la propuesta acá, ¿no? Ok. Alguno en donde ya nos den la presión para no, porque el método del simulador nos pide pues ya que hayamos seleccionado la presión de operación. ¿Ok? Vamos a empezar, por ejemplo, con este, ¿no? Vamos a trabajar con este y, ok, y vamos a suponer una presión. Tendríamos nosotros que hacer pues toda la etapa, en la primera etapa en el diagrama de flujo de la figura 9.1 para determinar la presión de operación. ¿Ok? Aquí nos dice una mezcla multicomponente. ¿Ok? Una mezcla multicomponente, nos da aquí la especificación, nos da nada más la temperatura, podemos suponer que a qué condición entra ahí alguna presión, o si entra como un líquido saturado, un líquido vapor saturado, etcétera. Ahorita lo más importante es que quiero que vean cómo se usa la especificación. Y aquí tenemos especificado, dice que en el destilado, en este caso, vean, este es un condensador parcial, porque en este caso, el vapor que sale de la etapa de 1, del plato 1, no se condensa completamente, se condensa de manera parcial, de tal manera que tendremos un destilado vapor y la corriente líquida se regresa toda como reflujo. También pudiera haber la opción de que el condensador sea parcial y tengamos dos destilados, uno en fase vapor y uno en fase líquida. Tendría que haber aquí un divisor de corrientes aquí, ¿ok? O un tanquecito de acumulador de condensados. Aquí tenemos especificado, dice que tenemos que salen 2 kilomoles de C3. Aquí me está diciendo como que el C3 fuera el ligero clave, ¿no? ¿Ok? Y en el fondo, no, el pesado clave, porque en el fondo tengo especificado el C2. O sea, los componentes que tengo especificados son C2, o sea, que es etano, y C3, que es propano. Entonces, C2 sería el ligero clave, C3 sería el pesado clave. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar ese ejercicio y vamos o pudiéramos hacer el otro que está ahí en la figura 9.17, que ahí sí tenemos especificada la presión. Ok, que puedo ser más específico ese, pero no inventar una presión, ¿no? En este tenemos inventada la presión. Ok, no nos dice ahí más que una presión fija. Ok, nosotros pudiéramos suponer, también hay reglas empíricas o reglas de dedo, se les llama pues procesos químicos para
cuando no conocemos el perfil de presiones, pues poder hacer una suposición. ¿Ok? Entonces vamos a usar mejor la figura 917, que es una mezcla con muchos más componentes. Aquí en este nos dice que el ligero clave es el NC4, o sea, el butano, y que el pesado clave es el IC5, el isopentano. ¿Ok? Nos dicen la presión de operación de la columna, nosotros pudiéramos trabajar la presión constante o nosotros suponer unas caídas de presiones. ¿De acuerdo? Entonces vayan al simulador y den de alta desde el C3 y luego viene, o sea, que es el propano, ¿no? El IC4 sería el isobutano y así, ¿no? Entonces vamos a dar de alta sus componentes, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos una mezcla ahí de multicomponentes de 8 componentes. Entonces aplica muy bien para el método. Entonces vamos a dar de alta ahí. ¿Qué tenemos? Nada más los ISO son el 4 y el 5, y todos los demás son hidrocarburos normales, ¿no? Ok. Nos vamos al simulador. Ok. Nos vamos a la plataforma de propiedades y ya damos de alta componentes. Vamos a dar aquí propano. Ok. Lo seleccionamos, lo adicionamos. Luego venía isobutano. Isobutano, ahí está. Adicionamos. Luego venía el butano normal, N-butano. Luego estaba el isopentano. Viene aquí reportado, aquí dice el nombre alternativo y acá lo pone como 2-metilbutano, ¿no? Pero aquí dice el nombre alternativo isopentano. Ok, y de ahí para allá eran todos los parafínicos normales, ¿no? El pentano. Teníamos el hexano. El heptano, ¿no? Con el C7, heptano. Y también teníamos el octano, ¿no? Ok, vamos a dar de alta también el octano. Ok, ahí están todos los componentes. Desde el C3 hasta el C8, pasando ahí por los isos, ¿no? El isobutano y el isopentano. Aquí, ¿no? Sí, los espero. Aquí en lugar de 2-metilbutano, aquí yo cambiar de nombre, ¿no? Poner aquí isopentano, ¿no? O dejarlo así, o sea, no importa, ¿no? Ok. Y yo le puedo teclear ahí isopentano, nomás para identificarlo bien cuál es, ¿no? Dice renombrar, o dejarlo como estaba, ¿no? Ok. Pues den de alta todos los componentes. Me dicen ya que son 8 componentes, ¿no? Puros hidrocarburos. Puede ser una separación típica de una primera fraccionamiento de un petróleo, ¿no? Listo.
¿Listo ya todos? Ok. Ya pusimos los componentes. Vamos a por un método. Ya lo vamos a nomás rápidamente. Por default me dice NRTL, pero lo podemos preguntar aquí que nos diga cuál. Ya lo hemos usado. Le dan clic donde dice Sabana Métodos, aquí abajo de componentes. Y le dan al asistente de métodos. Seguramente les va a reportar que Penn Robinson o SRK. Vamos a poner aquí por tipo de componentes, son puros hidrocarburos, ¿no? Sistema de hidrocarburos. Vamos a ver que no hay pseudocomponentes, no, todos son componentes reales. Y aquí nos dice, ¿no? Penn Robinson, SRK. Pues podemos usar SRK, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que Penn Robinson, SRK fueron ecuaciones de estado desarrolladas para aplicaciones en separación de hidrocarburos. Aquí le podemos cambiar aquí y escoger aquí SRK, que es la ecuación de suave Rayleigh-Kwong. ¿Ok? Escogimos el método. Y recuerden, le damos Next para que el simulador vaya por los parámetros de interacción. ¿Ok? Si está todavía en rojo, le vamos a dar Next. Y ahí están todos los pares binarios. Son 8 componentes, entonces hay muchos pares binarios ahí, ¿no? Que se ocupan para la aplicación de esa ecuación de estado. Ya habíamos dicho que si no estuvieran los pares binarios, ahí estuviera en blanco, podemos regresarnos y usar Unifac o poner aquí arriba que los estime los parámetros binarios usando Unifac. En este caso, pues sí los tiene en la base de datos. ¿De acuerdo? ¿Ya está eso? Sí. También podíamos, ¿se acuerdan? También podíamos aquí checar puntos de ebullición, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso? Nos íbamos aquí donde teníamos componentes y le dábamos aquí donde decía review. Ahí estamos viendo el cursor ahí. Ahí dice review. Y le va a dar todos los 8 componentes. Ok, y nos vamos aquí donde está TV. TV es el punto de ebullición. Aquí está en Fahrenheit, yo lo puedo cambiar a que me los ponga en centígrados. Ok, y ahí están los puntos de ebullición. Vean que están ordenados de menor a mayor. Ok, nomás para recordar pues que pueden checar eso, ¿no? Cuando se sugiere entonces ponerlos en orden de punto de ebullición, pues bueno, pueden venir aquí y checar para ponerlos en ese orden. Para el simulador no importa, pues, en qué orden estén, nomás tener cuidado en no equivocar, significan, ¿ok? Entonces ya tenemos componentes, ya tenemos método termodinámico, nos vamos a la plataforma de simulación y nos vamos a columnas. O sea, de W, ese es el método Fu. La siguiente fue siguiendo el orden del cronológico, cómo fueron avanzando los métodos para diseño y análisis de columnas de separación. Luego salió esta columna que viene aquí como distill, que es un método también aproximado. No sé si lo pongan nada más por fines, nomás fines de reconocer ese estudio cronológico, pues, pero realmente yo no he visto ningún trabajo que se reporte que usen la columna distill, ¿no? Pero ahí está una opción. Pues si tengo la RAFRAC, que es una simulación rigurosa, dice, pues para qué me meto en métodos aproximados. En este caso vamos a usar DZW para que me diga pues el tamaño o cuántos platos va a tener y en qué plato va a entrar la alimentación. Entonces vamos a llevar un icono, cualquiera, un dibujo. Ok. Ahí está mi columna. Misma figura que hemos usado cuando vimos simulación de una mezcla binaria. Vamos a ponerle corrientes, de acuerdo aquí decíamos a la figura 917. ¿Ok? Tiene una alimentación, tiene un producto destilado, tiene un producto de fondo. ¿Ok? Nos dice que el ligero clave es el NC4 y el pesado clave es el IC5. Aquí están aquí adyacentes, ¿no? Decíamos, me comentaba que no es requisito de que estén aquí seguido uno del otro, ¿no? ¿Ok?
Muy bien, entonces vamos a poner las corrientes entonces. Y el condensador nos dice aquí que, como está ahí el esquema, vean que esta es diferente del condensador, la 917, que la 915. Entonces, de ahí uno se da cuenta qué tipo de condensador es. En la figura 915 está muy claro que es un condensador parcial, porque el vapor que salió del plato 1 entró al condensador, pero no se condensó completamente. Entonces, aquí en la cámara de separación, pues se separa en la fase vapor y fase líquida. Y en la 917, pues es muy claro que el condensador sí es total, o sea, todo el vapor se condensó y la corriente líquida se divide en dos. ¿Ok? Entonces el destilado vamos a ponerlo en el puerto como condensador con destilado líquido y el fondo lo que siempre hemos manejado. Entonces, vamos a materiales y vean que nos pone tres puertos rojos ahí que son obligatorios, ¿no? Vamos a conectar, la voy a llamar la corriente F, alimentación. Y aquí, recuerden, siempre hemos dicho que hay que poner el cursor primero para ver qué dice, qué va ahí, ¿no? Si fuera un condensador parcial, aquí arriba nos daría que hay la opción de poner un destilado vapor. ¿Ok? Entonces ponemos aquí, va a ser destilado y la corriente de fondo. ¿Ok? Ahí tenemos ahí, ¿no? Mis corrientes. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya está? Ahora vamos a Sí, ya especificar está. la... Perdón, ¿me dijeron ustedes no? O sea, que No, sí. sí, ya. Ok. Ahora entonces vamos a especificar la corriente de alimentación. La tenemos aquí en el libro, ¿no? Vamos a suponer que trabaja a 700 o podemos suponer que entra a una presión más alta de 700, no sé, bueno, 710. Si yo le pongo aquí, creo que ya lo hemos hecho, podemos ahorita hasta jugar con las presiones para que vean que da mensajes diferentes al simulador. Vamos a poner que entrara a 700, ¿no? Que entrara a 700, que entrara como líquido saturado y con estos flujos individuales. ¿Ok? Vamos a especificar primero temperatura y presión y fracción de vapor. Vamos a ponerle aquí que entra a 700, si eran libres, no, kilopascales, ¿ok? O sea, son alrededor de 7 atmósferas, ¿no? ¿Ok? Y vamos a suponer que entra como líquido saturado, o sea que la fracción de vapor es igual a cero, ¿no? Entonces aquí arriba por default traía TIP, cambiamos la temperatura por fracción de vapor, y aquí dice que es un valor entre 0 y 1, en este caso en líquido saturado, pues es un 0. ¿Ok? Cuando yo tengo especificados flujos individuales, ni siquiera es necesario especificar el flujo total. El simulador lo calcula internamente. Yo puedo, a lo que voy, que puedo dejar en blanco esta ventana aquí donde dice flujo total y qué unidades están en kilomoles por hora. Eso sí hay que cambiarlos. Y acá teníamos, acuerden, hemos especificado en fracciones molares. En este caso, tengo en flujos individuales. O sea, no se pongan a hacer conversiones a fracción molar. La podemos meter así, ¿no? No, vamos a cambiar las unidades que sean kilomoles por hora. Aquí dice libramol por hora, que sean kilomoles por hora. Entonces vamos a ponerlos así como están ahí. 2500, 400, aquí el primero son 2500, el otro era 400, el siguiente creo 600, 100, 240, 100, 240, 50 y 40. Al final aquí nos va a hacer la suma, ¿no? 50 y 40. Aquí no tenemos la suma, aquí no la hizo acá, ¿no? Si ya hizo la suma, la pudiéramos poner acá, o si, repito, si no la ponemos, no pasa nada, ¿no? Aquí vimos que ya nos palomeó que la corriente F está completamente especificada. Si ya nos, repito, si ya nos hizo la suma, la podemos poner acá, nomás tengan cuidado si la ponen, que sean las mismas unidades. Kilomoles por hora.
Esperamos ahí que todos hayan, lo hayan puesto. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Y la suma dio 3.930, si metí bien los datos. ¿Podemos avanzar? Ok. Entonces ya especifiqué la corriente de alimentación. Ahora voy a, ¿qué me falta? ¿Qué sigue en rojo? Entonces, ¿por qué no he especificado la columna? Igual, como le hemos hecho antes, puede ser sobre la columna o acá donde están los bloques, dale clic, y luego sale aquí directo sobre. Y esta ventana no la hemos trabajado, es una ventana específica pues de este tipo de columnas del método FU. Vean que me pide pocas cosas, ¿no? Me pide la presión. En este caso, vamos a poner que el condensador 700, repito, tuvimos que haber hecho nosotros el procedimiento antes para determinar la presión de operación. Ahorita podemos jugar con la presión a ver qué sucede, ¿no? Por lo pronto vamos a ponerla en la presión, vamos a ponerle que el condensador trabaje a 700. Vamos a suponer como que hubiera una caída de presión en el condensador, que aquí tuviéramos, no sé, 701, por ejemplo, y que en toda la columna tuviéramos también una caída de presión. Aquí está en kilopascales, podemos ponerle pues, ahí hay unas reglas de dedo. Hay unas reglas de dedo también, decíamos, cuando no sabes la caída de presión, pues puedes suponer que en el condensador hubo una caída de presión entre 1 y 2 libras. Habría que convertir eso pues a kilopascales. Ahorita le vamos a poner unos números ahí, como que no sé, que fueron, no sé, no sé, unos 20 libras, unos 20 kilopascales de caída de presión. Vamos a poner entonces que aquí sean los 700 kilopascales, le cambiamos aquí a kilopascales, y me pide el fondo, ¿ok? Dice la presión del condensador y la presión del fondo, del reboiler. Debe estar también en kilopascales, ¿no? Vamos a suponer que en toda la columna hubo, no sé, 50 kilopascales de caída de presión, nomás para no se queden con la idea de que la presión siempre debe ser una constante, ¿no? ¿Ok? Ahí estamos suponiendo que hubo 50 kilopascales de caída de presión, a lo mejor es muy baja, a lo mejor sea más alta la caída de presión. Pero nomás es que se vayan con la idea de que hay una caída de presión siempre. ¿De acuerdo? Una presión más baja en el domo a una presión más alta en el fondo. Aquí dice el tipo de condensador y trae 3 opciones. El total es el que ya hemos revisado aquí, decía en la figura 917. El condensador dice, condensador parcial con destilado a vapor, sería el que está aquí en la figura 915. Y trae una opción más. Dice condensador parcial con destilado a vapor y líquido. No tengo por aquí ahorita algún esquema, pero significaría que además aquí tendríamos un destilado líquido. ¿Ok? Entonces, en este caso, de acuerdo al esquema que estamos viendo ahí, son condensador total. ¿Ok? Luego aquí me da 2 opciones en el lado izquierdo. Por default trae número de etapas, pero es lo que yo ando buscando. Normalmente, si ustedes recuerdan en sus clases de separación, lo que especificaban era el reflujo real en función del reflujo mínimo. Entonces vamos a escoger la opción de abajo, donde dice reflujo ratio. ¿Ok? Vamos a escoger esa opción, que es lo que tradicionalmente se hace, ¿no? Pongan el cursor aquí, hay que tener cuidado aquí,
¿qué dice en la leyenda? Ahí nos da opciones. Recuérdense, cuando dice reflux ratio, se refiere a la R, ¿no? Habíamos dicho que la R es L entre D, o sea, líquido que estoy regresando a la columna entre el destilado que estoy sacando como producto. Y aquí nos da, pongan el cursor y nos da una leyenda, dice. Si es un valor mayor que 1, ¿ok? ¿Qué dice que si es mayor que 1? Sería el valor de la R. O sea, la R vale 1, vale 2, vale 3, ¿ok? Si es, dice, un valor menor que dice que menos 1, ¿sí? Nos está diciendo la relación de R entre R mínimo. En otras palabras, decirle R es igual a, no sé, 1.5 veces R mínimo. Acuérdense que no podemos trabajar con un reflujo menor que el reflujo mínimo. ¿Ok? Entonces aquí, repito, si le ponemos un valor, pues yo le pongo aquí 1.5, le estoy diciendo que la R vale 1.5. Si yo pongo aquí menos 1.5, le estoy diciendo que la R es 1.5 veces el reflujo mínimo. ¿Ok? Vamos a hacerlo con 1.5. ¿Okay? Entonces el simulador va a calcular R mínimo y luego va a multiplicarlo por 1.5 para calcular R. Y ahorita lo vamos a ver en los resultados si sí hizo eso que está ahí. Y todavía nos quedan dos cosas más por especificar. Me pide los componentes claves. Ligero clave dice en la ventana de arriba y pesado clave en la ventana de abajo. Aquí en el diagrama dice que LK es el NC4 y el HK, o sea, el ligero clave, el pesado clave, perdón, es el IC5. Entonces son NC4 y el IC5. La escogemos aquí en el ligero clave NC4, o sea, el N-butano. Y en el pesado clave, el IC5, o sea, el isopentano. ¿Ok? Entiendo entonces que aquí lo que se pretende es una columna de separación para hacer un corte aquí. Es decir, le quiero que al destilado me salgan todos los componentes más ligeros del NC4 por arriba en cuanto a volatilidad y por la corriente de fondo salgan los componentes más pesados. ¿Ok? Es lo que estamos especificando ahí. ¿Qué más me dice aquí? Me falta, sigue estando en rojo porque aquí hay que poner un valor. Dice recuperación. Recuperación. Pongan el cursor y dice ahí cómo calcular la recuperación. O sea, ¿qué dato va ahí? Dice que es un valor entre 0 y 1. O sea, si todo el N-butano, me voy a venir a la figura, entran 600. Si todo el N-butano saliera por el destilado, aquí tendríamos un valor de 600 de NC4, de ligero clave, ¿no? De acuerdo a cómo se especifica aquí, que dice que va a ir un valor, dice, son moles de ligero clave en el destilado, entre el moles de ligero clave en la alimentación. Yo repito, si todo lo que entra en este caso, N-butano, saliera por el destilado, ahí iría un valor de 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso vamos a calcularlo de acuerdo a la especificación. Y lo que tengo especificado es cuánto sale de ligero clave en el fondo. Por balance de materia, dígame cuánto saldría por el destilado del NC4. ¿Cuánto saldrían? La diferencia nada más, ¿no? Sí, 594. 594, ¿no? Entonces, para especificar este primero aquí, sería hacer 594 entre los 600 que están entrando. Entonces, hagan ese cálculo y díganme cuánto da. 594 entre 600. ¿Cuánto da ahí? Punto 99. ¿Punto 99? ¿Así cerrado? Ok. Sí. Y hay que
vamos ahora al pesado clave y hay que poner atención a la leyenda. Dice, uno pensaría que ahora lo va a remitir al fondo, pero no, otra vez dice, moles del pesado clave en el destilado por moles del pesado clave que entran. Y eso pues lo tenemos aquí, ¿no? Pesado clave, ¿qué sería? Hacer 15 entre 100, ¿no? O sea, es lo que sale del pesado clave en el destilado por lo que entraron en la corriente de alimentación. Entonces aquí sería 15 entre 100, aquí daría punto 15. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Sí. Ok. Y con eso me dice, ya me marcó aquí en la esquina inferior izquierda que todos los datos requeridos se han introducido y ya puedo hacer la simulación. ¿Alguna pregunta en las especificaciones? Es muy sencilla la especificación. Lo único que hay que tener cuidado pues es aquí que los dos se especifican en base a lo que sale por el destilado. Normalmente no lo especificamos así en el mundo real, ¿no? Pero para el simulador lo pide de esa manera. Yo puedo simular, vamos aquí a correr. Y dice que hay resultados disponibles. Entonces corrió a todos. Ahora andamos buscando cuántos platos se requieren y en qué plato va a entrar la alimentación. Y también podemos sacar las cargas térmicas. Podemos checar la temperatura del condensador para ver si vamos a poder usar agua o no. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengan resultados disponibles, pues nos venimos aquí al diagrama de flujo. Y otra vez, con el botón derecho, hay dos opciones. Primero le voy a dar la que dice nada más Results. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ok? Chequen si les dio los mismos valores. Me da el reflujo mínimo. Da el reflujo. Multiplica punto 2276 por 1.5. Alguien que lo haga y debe dar el punto 34, ¿no? Porque le pusimos que el reflujo real es 1.5 veces el mínimo. Alguien nomás para que se cerciore que sí lo hizo así, ¿no? ¿Ok? ¿Sí da o no? Sí, sí da. Ok. Entonces, aquí me da ya el reflujo mínimo. Si no fuera una columna Rafra, la quisiera simular esta misma corriente y le pongo la R menor que punto 22, me va a decir que no converge, que no puedo poner una relación de reflujo más baja que el reflujo mínimo. ¿De acuerdo? Me da el número mínimo de etapas. Igual, si yo especifico esa separación con esa corriente, con esa especificación de la separación, y le pongo que tiene 5 etapas, pues igual me va a decir, no es posible hacer la separación a ese grado de separación que especificamos, porque esto también es una condición límite, ¿no? Me da el número de etapas reales, dice que son 20. Aquí entran en estas 20, acuérdense que para Aspen cuenta el condensador como una etapa y el hervidor como otra etapa. Entonces realmente serían 18 platos, o si lo ponemos aquí al número entero superior, ¿no? A 21, pues sería el condensador, 19 platos, y el 21 sería el hervidor. Y me dice que la alimentación la metamos en el plato 7. ¿Ok? Y aquí me está dando las cargas térmicas. Acuérdense, la convención de signos en el Aspen es que si en un número negativo es que estoy sacando energía del equipo. Esta es la carga térmica del condensador. Y esa carga térmica yo la puedo usar para determinar, por ejemplo, el área de transferencia, ¿no? Con la ecuación de diseño, donde decíamos Q es igual a U por área por delta T. ¿Ok? Si yo tengo un valor de coeficiente global, especifico una delta T, 10, 15 grados, puedo sacar el área y poder sacar ya el tamaño de condensador que ocuparía. Lo mismo pudiera hacer para el fondo, ¿no? Me da la temperatura del destilado, voy a poner aquí en centígrados, me da la de fondo. Vean, la temperatura del destilado, 22.5 grados. ¿Podré usar agua como medio de enfriamiento? ¿Qué creen? ¿Sí o no?
ocuparía un agua, ¿no? Si sale a 22, sí, menos el delta T, que si le pusiéramos 10 grados, ocuparíamos un ciclo de agua que el agua vaya a 12 grados centígrados. Ninguna, aquí en México, ninguna torre de enfriamiento me va a dar esa temperatura. Por las condiciones climatológicas de México, la torre de enfriamiento pues tiene que ver con temperaturas ambientales, temperaturas de rocío, ¿no? ¿Ok? Es lo que le decía entonces, para esta Sería con mezcla un chiller. habría que usar un chiller exactamente con un medio de enfriamiento, ya sea una salmuera o con un refrigerante. ¿Ok? Y eso ya son costos adicionales. ¿De acuerdo? A lo mejor si les la presión, puedo subir un poco más esa temperatura del destilado y entonces habría que hacer un balance económico, pues, que me conviene más. ¿Ok? Entonces aquí está el reporte. Todo lo que hace el método Food, que si yo los pudiera hacer a mano para este ejercicio, ahora se tardarían todo el día completo, ¿no? Haciendo cálculos y apoyándose en Excel, ¿no? Y en el propio Aspen para hacer los cálculos de burbuja, rocía y cálculos de flash. ¿Ok? Y ven que el simulador pues lo hace en un clic, ¿no? Entonces eso sería, entonces yo si que ahora quiero simular esa misma separación con una RAFRAC de manera rigurosa, pues tengo un punto de partida. Puedo decirle, pues puedo ponerle, si trabajo esa misma presión, puedo decirle que va a tener 21 etapas, 21 platos, y decirle que el plato va a entrar en el plato 7, la alimentación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Vamos a checar el balance de materia. Esto fue nada más el resumen en cuanto al método FOO, ¿no? Y las cargas térmicas y temperaturas en el fondo. Habíamos dicho también que en el fondo siempre la temperatura será más alta, ¿de acuerdo? Aquí, pues, aquí no está muy alta, así un vapor de baja presión puede hacer el servicio sin problema de calentamiento en el hervidor. ¿De acuerdo? Vamos al balance de materia. Las corrientes, los componentes que yo especifiqué, pues esos tienen que salir, tal como yo lo especifiqué, ¿no? Y me calcula todo lo demás. ¿Cuál especifiqué? El LS4 y el IC5, ¿no? Vamos al balance de materia. Ok, y lo voy a poner aquí en kilomoles, ¿no? Para que sea consistente con los kilomoles por hora. Ok, ¿se acuerdan yo que especifiqué? Que teníamos especificado que por el fondo salían 6 de nebutano, el ligero clave, aquí están los 6, ¿no? Y que por el destilado salían 15 del pesado clave del isopentano. ¿Ven? Los ligeros claves, ¿ven? Los componentes claves, ¿ven? Eso lo respetó lo que yo especifiqué. Y todo lo demás sí los calculó. ¿Ok? Aquí ¿qué me está diciendo? Pues que, ¿se acuerdan de que checamos los puntos de ebullición? Pero el propano era menos 40, no sé cuánto, no está muy lejano, pues, del ligero clave del N-butano, entonces es de esperar que, pues, básicamente todo el propano salga por el destilado. Vean aquí de 2500, para fines ingenieriles, pues sale todo, ¿no? ¿Ok? El siguiente componente ya tiene un punto de ebullición más cercano y aún así es lo suficientemente retirado y sale casi todo el isobutano también por el destilado. Y vamos a ver el caso contrario de los más pesados. Por ejemplo, el octano, que esperamos, pues que todo salga por el fondo. Ese punto de ebullición es muy diferente al pesado clave, ¿no? Ya conforme se van acercando, por ejemplo, estos son isómeros, ¿no? El isopentano y el pentano, su punto de ebullición son cercanos, y vean que el isopentano sí se reparte, aun cuando la mayor parte sale por el fondo, pero alcanza algo a salir por el destilado. ¿Ok? Lo mismo con el isobutano y el butano, aunque es una cantidad pequeñita, pero algo sale de isobutano por el fondo. Pues ese es el balance de materia. Si quisiéramos sacar sus composiciones, ahí queremos ver si cumple alguna especificación de composiciones, pues ahí también me lo reporta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esta, como es un método aproximado, pues no se tiene cálculos
más que en los extremos de la columna, ¿no? O sea, no hay un perfil, no calcula un perfil de temperaturas, de presiones, de flujos de fase vapor, de flujos de fase líquida, de composiciones. Vean que aquí no hay una opción que diga aquí perfiles, ¿no? Porque es un método aproximado que no los calcula. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas sobre cómo se especifica? Esta es la ventanita de especificación. Sí, adelante. ¿Todo bien? Ah, es que yo llegué un poco tarde porque tuve trabajo, pero si me podría mostrar el diseño nada más, por favor. En la especificación, vamos a repetirlo otra vez. Decíamos, en este caso teníamos especificada la presión y nosotros, ahí nos decía que era constante, le pusimos aquí una caída de presión. Pero decíamos que el procedimiento sí implica primero hacer un cálculo de la presión de operación, pensando usar agua. En este caso no fue posible, ya vimos que la temperatura del destilado no me permite usar agua con medio de enfriamiento porque sale una T muy baja, ¿no? Entonces decíamos que, ¿cuáles son las etapas que hay que seguir? Escoger la DSTW. ¿Quién fue la que llegó tarde? ¿Quién era? ¿Sandra o quién era? No, yo, Yareli. Yareli, ok. Entonces, ¿qué es lo que habría que conocer? Estábamos resolviendo, si viste, pero sí alcanzaste a ver que estamos resolviendo este ejercicio que está acá. O sea, Sí, sí, nada más conocemos lo vi. la columna, conocemos la presión, conocemos los componentes claves y lo único que hay que especificar pues, es lo que tenemos en esta ventana que está aquí, ¿no? ¿Qué hay que tener cuidado? Pues lo recalco. Aquí si ponemos un valor positivo le estamos diciendo cuánto vale R. ¿Ok? Si le pongo un valor negativo le estoy diciendo R es tantas veces R mínima. ¿Ok? Es lo que hay que especificar. Y pues, siempre en la separación nos va a decir qué especificación quiero al menos para dos componentes. El de punto de ebullición más bajo será el ligero clave, que aquí dice ligero clave, y el otro será el pesado clave. Y aquí va la recuperación en base a la especificación. Eso sí lo alcanzaste ya ahorita que explicamos cómo calculábamos esa recuperación. Algo más, Yareli, ¿verdad, Yareli? Sí, no, sí era todo. Muchas gracias, Ok. profe. Es muy sencillo la especificación. Y entonces ustedes pueden empezar a jugar aquí. Por ejemplo, si yo le pusiera aquí una relación más baja, si le pusiera el -1, ¿qué esperaríamos? Que nos dé una columna, o sea, eso, si le pongo el -1, estoy diciendo R va a ser una vez el reflujo mínimo. ¿Qué me va a decir que no se puede, no? Porque al menos debe ser un múltiplo mayor que 1. O sea, no puede trabajar al reflujo mínimo. Si le pongo aquí, por ejemplo, 1.1, pues me va a dar una columna más grande que la que acabo de calcular, porque estoy usando un reflujo más pequeño. Lo podemos simular rápidamente con la misma especificación, ¿no? Nada más con diferente reflujo. Si les pidieran, a ver, hazme un análisis de sensibilidad, ¿no? ¿Qué significa? A ver, cámbiame el reflujo y hazme un gráfico. ¿Qué pasa con el tamaño de la columna? Ahorita lo corrimos con R 1.5 veces R mínima y nos dio 20 etapas. Vamos a correrlo con una relación más baja, ¿no? Vamos a simularlo y vamos a ir a resultados. ¿Ok? Vamos a ir a los resultados. A ver esas 20 etapas, ¿a cuánto se nos fue, no? Vean, ¿a cuántas etapas se nos fue? ¿Sí los corrió? ¿Sí lo pudieron simular? Sí, todo bien. Nos da 54 etapas, ¿no? Porque estoy usando un reflujo muy cercano al reflujo mínimo. Si le ponen 1.05, a lo mejor les dé 100 o más etapas, una columna hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Ahora vamos a ponerle el -1, a ver si lo corren. La especificación, aquí dice que debe ser un valor, ¿entre cuánto dice ahí? Un número entero entre -10,000 y 1 por 10 a la 10, ¿no? Ahora vamos a poner el -1.
A ver si lo hace, ¿no? Dice que no, ¿verdad? Que no se puede. O sea, no lo puedo correr a reflujo mínimo porque el número de etapas es infinito, ¿no? A ver, ¿sí me lo dejaba? Vamos a ver. Ahí me pone un rojo acá abajo. Si le pongo más cercano al 1, al -1, -1.05, ya no me puso el rojo, ¿no? Si yo lo simulo, pues va a dar una columna grandísima. Voy aquí a Results y ya se fue a 91 etapas. Vean el impacto que tiene la relación de reflujo. Esa es la bondad pues, del simulador, que yo lo puedo usar como entrenamiento, como capacitación, como conocimiento del proceso. Y una primera sería, a ver, dime la relación que hay entre R y el número de etapas. Ahí está muy claro, ¿no? ¿Ok? Y así puedo yo jugar con las diferentes variables. Pudiera jugar, en lugar de que entre como líquido saturado, ¿qué pasa si entra como vapor saturado? Aquí un 1, ¿no? ¿Será indistinto? ¿O será diferente tamaño de columnas si la alimentación entra como vapor o como líquido? Pues para eso está el simulador, hacemos la corrida y vemos, ahorita teníamos 90 con esa relación de reflujo. Ay, perdón, me fui a la balanza de materia, me voy a ir a Resol nada más, ¿no? Ya ahora me dice que son 61, ¿no? O sea, sí tiene un impacto el cómo entra la alimentación. Y esto es importante porque luego tenemos ya las columnas instaladas en el proceso. O sea, yo no le puedo cambiar el número de etapas, ¿no? Ya están instaladas. Entonces yo puedo usar una herramienta como esta y ver hasta dónde yo puedo moverle, ¿no? ¿Ok? Entonces, si me da un número de etapas más altas que las que están instaladas, ya vi que si en lugar de meterlo como líquido, lo meto como vapor, a lo mejor sí puedo hacer la separación, ¿no? ¿Ok? Aquí donde me decía, el cálculo teórico me dice que ocupo tal carga térmica del condensador, pero resulta que también el condensador ya está instalado, tiene un área de transferencia, ¿no? Y a lo mejor tenemos un medio de enfriamiento, un refrigerante también ya fijo, y ya no sea suficiente. Pues a lo mejor le ayudo vaporizando la corriente de la alimentación. O sea, hay muchas cosas que yo puedo analizar con un solo clic usando el simulador. Esa es su función, ¿no? Que entendamos el proceso de una manera rápida y el ingeniero, pues, en el caso de ustedes, pues, para eso es la herramienta, para que, me, para que no me entretengan los cálculos a mano, que a lo mejor me puedo equivocar, ¿no? Y que lo haga la herramienta computacional y yo como ingeniero dedicarme a analizar lo que sucede en la separación. ¿De acuerdo? Bueno, con estas condiciones, la temperatura yo creo que ya bajó más aquí, ¿no? Sigue siendo las 22 ahí, ¿no? Porque tengo la misma especificación arriba, ¿no? La misma composición del destilado. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Todo Hasta ahí bien? todo bien. Entonces, vean, ustedes pueden, una vez que ya tienen el caso base, ustedes pueden jugar con él, ¿no? Hacer diferentes cambios de variables y entender qué hace la columna. ¿Ok? Entonces, lo que teníamos para el día de hoy, enseñarles cómo se especifica una columna con un método aproximado que me va a servir como base de punto de partida para cuando hagamos ya una simulación rigurosa. O sea, no partir de la nada. O sea, no parto de nada. Ahorita me dijo 20 para una condición, me dijo 60, me dijo 90. Pues ya tengo una base que habría que ajustarla en la simulación rigurosa, ¿no? Porque esto es aproximado lo que me da el método FUG. ¿Ok? ¿Quién más llegó? A ver, ¿quién? Yareli sí llegó, ¿no? ¿Cristian llegó? Sí, también estoy aquí, profe. A ver, Cristian, a ver, Yareli, queremos verte. Los demás ya los vimos. A Yareli y a Cristian no nos hemos visto. Abra su cámara. ¿Quién más nos faltaba? Alguien más nos faltaba, ¿no? Luis Fernando.
Luis Fernando llegó. ¿No está Luis Fernando? Yareli, ¿tienes cámara? Sí, está perdida, profe. Ah, que no te miraba. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda entonces? Bueno, yo tengo una. Sí, adelante. ¿Quién habla? ¿Leonardo? Sí, cuando la presión no nos la dan, ¿cuál es el punto que tomamos? A ver, cuando la presión no nos la dan, vamos a ver aquí. Me voy a ir al capítulo de destilación, que es el capítulo 7. Yo qué puedo hacer si tengo el Aspen, pues puedo hacer simulaciones con la RefRAC a diferentes presiones, ¿no? Y poner algún criterio. Puede ser un criterio de, a ver, voy a buscar una presión de operación que me dé la separación que yo quiero, ¿no? Y voy a analizar para decidir cuál es la mejor presión, por ejemplo, la carga térmica del hervidor. ¿Cuál será la mejor? Aquella presión que me cumpla con la separación, pero que me minimice la carga térmica, que son costos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces puedo usar el mismo rigurosa. El método FUR que nos dice, nos remite aquí al capítulo 7, que donde viene destilación, y aquí me dice algoritmo, la figura 717, dice un algoritmo para calcular la presión de operación y el tipo de condensador. Repito, ya con el simulador, pues yo creo que es mucho más rápido hacer un análisis de sensibilidad. Ya en una columna rigurosa, yo cambio la presión y analizar con alguna variable, cargas térmicas, temperaturas, según lo que yo quiera poner como la variable de decisión. Sí, este procedimiento pues viene de tiempos más atrás, que no veía estas herramientas, que decíamos al inicio, yo tengo una especificación, o sea, qué separación quiero, y puedo decir que lo que no es clave salga lo más ligero por el destilado y lo más pesado por el fondo. Y ven qué es lo que hace cálculo de punto de burbuja. Este sería calcular la presión de burbuja a esta temperatura. Yo les decía 49 grados centígrados. Si yo le pongo aquí un delta T de 14, 15 grados, estoy diciendo que requiero un agua de enfriamiento de 35 grados. A lo mejor eso sí es factible que me lo dé una torre de enfriamiento en cualquier punto del país, en México, en zonas calientes, en zonas frías, ¿no? ¿Ok? Entonces no es más que hacer un cálculo de presión de burbuja y estas cuotas son en base a la experiencia industrial. Dice, si la presión de burbuja y se da menor de 215, aquí me dice, usan condensador total. ¿Ok? Y luego me pide que estime la presión de fondo. También por aquí hay unas reglas de dedo. Hay unas reglas de dedo. Déjame ver si por aquí las marqué por ahí. Que a nivel industrial, dice, tú puedes suponer, por aquí están, dice, puedes suponer inicialmente, ¿no? Para fines de cálculos, que en el condensador puede haber una caída de presión de 2 libras, o sea, 14 kilopascales, y que en toda la columna puede haber una caída de presión de 5 libras, 35 kilopascales. Nosotros le pusimos una caída de presión de 50, ¿no? Es más o menos la suma de estos dos. Esto da 49, ¿verdad? Miren, sin querer ahí le pusimos. Pero eso es una regla de dedo, ¿no? ¿Ok? Entonces yo puedo, la presión de burbuja me dio 100, le sumo 2, le sumo 7, y ya tengo que en el fondo tengo 107, ¿ok? Ya tengo una propuesta que hay que checar que no suceda lo que dice aquí. Dependiendo de los componentes que yo tenga, hay algunos que son sensibles a la temperatura. E inclusive eso lo puede limitar, que se separe por destilación. A lo mejor un compuesto orgánico que se degrade con cierta temperatura, habría que buscar en la literatura si existe para ese componente una temperatura de descomposición, como dice aquí, o hay que sacar también, y hay que sacar también una temperatura crítica con la composición de fondo, y debe ser menor que la crítica,
¿Por qué eso? Porque una vez que tengo la crítica no hay formación de fases. O sea, no hay fase de vapor, no hay fase líquida y pues ya le dio, pues ya no tiene sentido una destilación que se basa en esas dos fases, ¿no? Si la temperatura del fondo, que se calcula con una temperatura de burbuja, ok, es más baja que cualquiera de estas dos cosas, pues uso esa presión y ese tipo de condensador. Les puedo subir ahí un ejercicio resuelto, nomás, la idea no es que lo hagan a mano, para que vean lo que implica, todos los cálculos que implica, ¿no? Hacerlo a mano. A mano parcialmente, a mano, pero con apoyo de todos esos puntos de burbuja, hacerlos con el simulador, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Leonardo. Sí, sí, profe. Entonces yo digo, pues ahorita si tengo el simulador, pues mejor hago sensibilidad y cambio las presiones y a ver qué separaciones logro y qué pasa con las temperaturas, con las cargas térmicas y en base a ello ponerlo como un criterio de decisión. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Entonces el llamado sigue siendo, no dejen que se acumulen más tareas. Hoy me encontré al doctor Refugio y me dice, es que en cursos pasados luego van y me dicen, pues hable con el profesor para que me apruebe. Y Refugio que dice, pues es que eso no está en mí, yo nomás tomo las calificaciones que el profesor pase, ¿no? ¿Ok? Entonces, voy a dejar ya otra tarea, se la subo el fin de semana, que sería en cuál iríamos, la tarea 5, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, preguntas, pues, ahí tienen muchos ejercicios o en misma red, ustedes se van a YouTube y pueden decirle, a ver, repórteme ahí simulaciones con método FUG y ustedes la pueden reproducir como práctica, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, está bien, Doc. Bueno, entonces ahí le dejamos por hoy. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego. No me gusta estar aquí de plano, nada.